Y nuestro tema es el descubrimiento de Dios. Y este versículo tan famoso de la Biblia está detrás de mí, allí en la parte de arriba, al final de la iglesia, y está dispuesto allí porque, como yo sé que la mayoría de ustedes saben, fue el texto bajo el cual C. H. Spurgeon, que una vez fue pastor de esta iglesia, fue convertido. En el año de 1850, en enero, en un día muy frío, después de una tormenta de nieve, cuando él era un joven, Spurgeon se dispuso a ir a su iglesia de siempre, pero no pudo ir muy lejos. Y yo sé que muchos de ustedes sabrán la historia, y debido a esta tormenta de nieve, él entró a una pequeña iglesia metodista primitiva, y allí el pastor normal no pudo llegar. Solamente había unos cuantos en la iglesia debido a esa tormenta. Y un granjero se levantó, comenzó a predicar el sermón y predicó de forma extemporánea a partir de este texto. Y muchas veces ese sermón ha sido descrito como un sermón muy inadecuado, muy pobre. Y podemos entenderlo, él no era predicador y aún así eso es justamente lo que el joven C. H. Spurgeon necesitaba y eso conllevó a su salvación. Y entonces él fue pastor de esta iglesia durante unos 38 años en el siglo XIX y de forma muy famosa. Y su congregación fue inmensa. Y él es la persona que tiene el récord por haber escrito la obra impresa más grande en el idioma inglés. 63 volúmenes de los sermones editanos de Spurgeon, y esto constituye la obra más grande publicada en el idioma inglés, y él todavía tiene ese récord hoy en día, y todavía se imprimen sus sermones, y se imprimen a partir de 3 casas editoriales en inglés, en Inglaterra y en Estados Unidos. Así que todas estas cosas son récords notables. La iglesia es mucho más antigua que Spurgeon, pues comenzó por aquí en este lugar en 1650 por allí, pero ese texto detrás de mí allá arriba es famoso debido a su asociación con Spurgeon. Y de todas formas ya era famoso, porque es el profeta Isaías, el profeta de Judá, quien estaba hablando bajo inspiración de Dios, y es un gran llamado, el gran llamado de Dios a que vengamos a Él. Esta gran súplica y este sermón tiene que haberse predicado muchas veces, o un sermón basado en este versículo más bien. Isaías era un profeta muy interesante. Él predicaba como profeta por Jerusalén durante unos 50 años. Él estaba allí en el tiempo de la invasión a partir de Sennacherib en ese año 1700 algo antes de Cristo, 1701 antes de Cristo. Se piensa que tiene un nacimiento noble y la evidencia es el acceso que él tenía en todo momento a 5 reyes consecutivos de Judá. Entonces se asume que él era una persona de estatura en su propio derecho, pero era un predicador y un profeta que escribía. Y el enfoque del profeta Isaías este libro es uno de los más famosos en el Antiguo Testamento. Está lleno de profecías maravillosas y todo esto es parte de una profecía aquí. Es un llamado a hombres y mujeres, es un llamado a las almas. Esto le habló a las personas de su día, pero también habla a las personas de toda época. Y esto está aquí en la profecía. Y este capítulo tiene una profecía que no se cumpliría. Es una profecía a corto plazo que no se cumpliría sino hasta después de 160 años. Incluso habla al respecto del cautiverio de las personas. Y nos dice que las personas irían al cautiverio, y eso sucedió cuando Jerusalén en última instancia por fin cayó ante Nabucodonosor, y después más adelante Ciro el Grande derrocó el imperio babilónico de Babilonia, y el imperio medo-persa comenzó o llegó allí, y las personas volvieron, y se mencionan esas cosas aquí allí en el año 700 antes de Cristo. De hecho, Ciro se menciona también en el primer versículo de este capítulo. Él todavía no estaba por allí. Pasarían 160 años antes de que anduviera por ahí. En medida que
se ve el capítulo, podemos ver otras cosas. Y por ejemplo, en el versículo que está antes del versículo 20, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, todos los que se escaparon de Babilonia, más bien los que fueron liberados de ahí, antes eran idólatras y ahora su fe en ídolos ha sido despedazada a través de su cautiverio, a través de su tiempo en cautiverio, y ahora estaban saliendo de allí, e Isaías estaba haciéndoles un llamado, así que tenemos este llamado a su generación y a generaciones subsecuentes, para esa generación del cautiverio, a las personas después de que fueron liberados de cautiverio hasta el día presente. Leemos literatura inspirada aquí, literatura notable, literatura que está dispuesta aquí en una profecía. Así que aquí tenemos el gran llamado de Dios: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y yo quiero dividir este versículo en diferentes encabezados para intentar mostrarte su significado. Miradme a mí, obviamente, lo que se implica aquí es que las personas están mirando a otra parte. Entonces eso brevemente es nuestro primer punto aquí. Las personas están mirando a otra parte donde Dios no está. Ese es el problema de la humanidad. Y ese era el problema en el día de Isaías. Él profetizó allí en Judá en un tiempo en el que había prosperidad y la tierra tenía muchas cosas. Él profetizó a las personas que tendrían que haber sabido, pero no lo sabían. Ellos realizaban la adoración que Dios les dio, eran meticulosos al guardar las partes externas de la ceremonia y la adoración que se leía en aquel entonces, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Ellos estaban mirando a otra parte donde Dios no estaba, ni de forma secreta tenían ídolos en sus hogares. Muchos de ellos, muchos, verdaderamente estaban en rebelión en contra de Dios, a pesar de que mantenían de forma externa y formal la adoración. Y no escucharon lo que decía Isaías, a pesar de su estatus y su posición y la naturaleza de su predicación, y ellos no quisieron escuchar. Y entonces esto era algo dicho hacia ellos, porque estaban mirándose a sí mismos, mirando hacia otra parte. Y nosotros, por ejemplo, decían ellos, somos exitosos en nuestro cuidado de animales, nosotros estamos produciendo la riqueza de esta tierra. Y claro que incluso en su tiempo de vida, el emperador de Sennacherib de Siria derribó sus ciudades amuralladas y prácticamente conquistó Jerusalén. Y más adelante los de Babilonia vinieron, los caldeos, y ellos en última instancia derrocaron Jerusalén y Judá fue al cautiverio. Entonces había peligro, pero las personas no tenían ningún interés en el Dios vivo. Y ese era el estado de la tierra en aquel entonces, cuando Isaías apela a ellos y utiliza estas palabras, lo cual representa a Dios y dice: mirad a mí y sed salvos. Ellos estaban mirando a sí mismos y sus propias habilidades, estaban mirando a sus ídolos, y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos: no quiero creer en Dios, yo no quiero creer, no quiero ser cristiano, yo no quiero ser una persona que ore, yo quiero lograr las cosas que yo quiera yo solo. Y entonces miramos y buscamos remedios seculares. ¿Cómo puedo estar contento? ¿Cómo puedo estar feliz? Voy a disfrutar en este mundo las cosas que pueda y voy a tomar las cosas que me ofrece el mundo y me voy a esforzar por ser tan rico y tan exitoso como pueda ser. Este es el secreto de la felicidad. Y entonces deseo tener satisfacción y bienestar en este mundo y confiamos en ello, pero no queremos venirnos a Dios debido a nuestro orgullo. No queremos volvernos a Dios porque ese es el problema del ser humano. No queremos a Dios debido a nuestra incredulidad voluntaria. Somos incrédulos, pero no porque haya una razón intelectual. Más bien somos incrédulos porque nosotros sentimos, vemos la implicación de creer en Dios. Si yo creo en Él, entonces tendré que obedecerle. Mi vida va a tener que cambiar. Hay implicaciones serias aquí. No voy a poder ser mi amo y señor, ya no. Tengo que creer en Él y tengo que aprender de Él y tengo que seguir su gobierno y sus estándares y su dirección.
Y no estoy dispuesto a hacer una cosa así. Y es que no pensamos claramente en esos términos, claro, pero eso es lo que está detrás de nuestra incredulidad. Entonces miramos lejos de Dios y este es un llamado, mirad a mí, detente, ya no sigas mirando a otra parte donde Dios no está, más bien apártate de la superficialidad, apártate del pecado, apártate del yo, del ego. Es un llamado aquí a que vengamos a Dios, mirad a mí. Ese es el segundo punto, mirad a mí, dice Dios. Es un Dios personal con el que estamos lidiando, tratando. No es una fuerza impersonal. Dios tiene ángeles, aquellos que hacen su voluntad, pero Él no tiene nada como una cosa de gobierno civil. Y no estoy yo en contra de nada de eso, claro que no, pero Dios no necesita nada de eso. Dios lidia directamente con cada alma y Él puede decir, mirad a mí. Él es un Dios personal. Él es uno a quien nos podemos acercar, aun si nunca hemos orado antes. Nos podemos acercar a Él. Dios, pero es que no lo puedo ver. ¿Cómo es Él? Pues ese es el propósito de su revelación, la Biblia. Ese es el propósito de que Él hablase a este mundo a través de la palabra de Dios. Él primero lo conocemos a través de sus atributos. Él nos ha enseñado sus atributos aquí, sus cualidades, sus características, su carácter, su ser, cómo Él tiene que ser descrito. Y claro que Él es infinito, es eterno y está más allá de lo que podemos entender. Él es un inmenso ser espiritual, el Dios Todopoderoso, no podemos concebirlo. Entonces Él ha descrito sus atributos en palabras que hasta cierto punto nosotros podemos entender. Y Él se ha descrito a sí mismo diciendo que es eterno, es infinito, que Él viene de la eternidad y va hasta la eternidad, y que Él no tiene ningún límite. Y Él existe en sí mismo. Todo lo que necesita, toda la energía divina, todo su entendimiento que es infinito, todo lo que Él es y lo que Él posee, está dentro de sí mismo. Él no necesita combustible, tampoco alimento, tampoco aire que respirar. Él por completo está completo. Es el único que existe en sí mismo, a través de quien toda la sustancia, toda la energía, toda la materia, todo fluye de Él. Todo fluye, todo viene de Él. Así es como se describe a sí mismo. Sus atributos incluyen el hecho de que Él todo lo sabe. Él es omnisciente, todo lo sabe. Sabe todo lo que ha sido y todo lo que será. Él sabe todo al mismo tiempo en su mente infinita y vasta. Él por completo es sabio, por completo. Él es todopoderoso. Nada está más allá del poder del Señor. Él es santo. Él es puro. Él no tiene mancha ni culpabilidad. Él es verdad, Él es verdadero, Él es justo. Y Él juzgará a todo pecador, todo pecado, toda ofensa, toda injusticia. Y es por esto que necesitamos su perdón. Él es misericordioso, es amable. Él se describe a sí mismo a través de sus atributos. Y le conocemos por sus atributos, le conocemos también debido a sus promesas. Este es un libro de promesas. Estamos leyendo una. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. La Biblia está llena de promesas, promesas de salvación, promesas de la bondad de Dios si nos arrepentimos y si venimos a Él. Y le conocemos a través de su provisión, no solamente en la creación, sino las provisiones que Él nos da cuando oramos y cuando venimos a Él. Las bendiciones del alma, la nueva vida, la vida eterna, la ayuda en el caminar de la vida, en toda forma necesaria, respuestas a nuestras oraciones, el cambio de la naturaleza cuando nos salva, ese cambio que viene a nosotros cuando creemos en Él, cuando le conocemos por sus atributos, entonces por sus promesas, por su provisión. Cuán diferente es esto a la idolatría, donde ahí la única forma en la que puedes conocer tu Dios mitológico de tu imaginación es de forma artesanal crear una imagen que le represente. Y, y tengo que apresurarme. Mira el texto.
Mirad a mí es un llamado a que tengamos una concienciación. ¿Te puedo decir una historia simple? Hace 60 años es un llamado a que tengamos conciencia. Y hace 60 años, cuando estaba siendo entrenado en el servicio militar, después de un par de semanas, algo pasó que quedó grabado en mi memoria. Y de hecho sería así con cualquier persona. Estábamos en ciertas cabañas grandes, en un lugar muy frío. Y en ese lugar, estas cosas estaban construidas por hierro corrugado, algunas eran de madera, y cada uno de esos lugares tenía como 24 jóvenes, jóvenes del servicio militar. Y estos lugares eran calentados utilizando unas estufas antiguas, calentadores antiguos. Y esos calentadores simples, en donde se quemaba el carbón, eran cosas de hierro que estaban en el centro de esa como cabaña, y había chimenea que estaba puesta allí encima del techo. Bueno, no había techo, sino solamente era una cosa corrugada. Y para poder calentar esa cabaña, diferentes soldados en entrenamiento habían tomado atajos. Y la mayoría de estos calentadores tenían unas barras de salvedad que implicaba que para abrir la parte de abajo de la estufa, también tenías que abrir la parte de arriba, a través del cual salía el humo. Y eso también hacía que no se sobrecalentase. Pero como ya dije, generaciones sucesivas habían cortado eso, de modo que pudieran abrir la parte de abajo sin que se abriera lo de arriba. Y entonces la chimenea y todo estaba bien caliente al rojo vivo, y eso sí comenzaba a calentar la cabaña. Pero acuérdense que hay productos de combustión, porque se pone a trabajar también de una forma en que ese calentador no estaba diseñado, y entonces hubo dióxido de carbono que se expelía en esa cabaña. Y eso es lo que pasó en esa cabaña donde yo estaba. Encendieron el calentador, había 24 allí, y todos se quedaron adormecidos y se durmieron debido a eso. Y ahí hubieran sido completamente sobrecogidos y habrían muerto en unas cuantas horas, sin lugar a dudas. Eso ya había pasado antes, pero no tantos como eso. Y fueron salvados debido a un ladrón. Otro jovencito de otra cabaña entró allí para poder robar un poco de carbón. Y eso pasaba en todo el tiempo allí. De repente el carbón parece que de forma misteriosa se iba de un lugar a otro. Le salían pies y se iba. Y cuando él entró y olió la atmósfera, y vio cómo estaban todos las personas ahí durmiendo, se dieron cuenta que estaban todos en problema. Entonces abrió todo rápido para que se ventilara, sonó la alarma, vinieron médicos y todos sobrevivieron, pero solamente casi. Y ellos sin tener conciencia de su problema tan grande. ¿Qué forma de avanzar? Estaban estupefactos allí, estaban sin ninguna conciencia de que estaban siendo envenenados por el gas hasta morir. Y así nos pasa a nosotros, amigos. Ahí estamos nosotros avanzando por la vida. Voy a hacer esto mañana, voy a ir aquí, voy a ir allá. Aquí es donde estudiaré, aquí es donde trabajaré. Todas nuestras ideas y nociones, pero estamos muriendo, queridos amigos. Estamos lejos de Dios. Estamos bajo su juicio y condenación. La eternidad la tenemos que considerar. También esta vida la tenemos que considerar, es un significado y propósito. Y debemos tener una relación con el Dios vivo. Y nuestros pecados perdonados. Y se nos ha dado vida. Dios nos dio vida. ¿Caminamos con Él? Y este llamado, donde dice, mirad a mí y sed salvos, es una sacudida para poder producir una conciencia de nuestro problema. ¿Tú tienes conciencia de tu problema? Tienes instintos que te dicen que hay un Dios y que hay eternidad después de esta vida. Este llamado tendría que sacudir esos instintos, levantarlos, despertarlos, claro, y tú tendrías que decir, esto es lo más importante para mí, el buscar a Dios, el poder encontrar dónde está Dios, el saber cuál es el estado de mi alma. Queridos amigos, tú no puedes vivir en este mundo material sin vida en el alma. Y este es el propósito de este gran llamado. Mirad a mí y sed salvos. Leamos esto. ¿Qué significa esto?
Sed salvos. De hecho, el hebreo, y yo no voy a criticar la traducción en absoluto, está perfectamente bien, sed salvos, pero el verbo hebreo que se traduce aquí salvos significa sed libres. Y de hecho significa sed puestos en un área, en un espacio amplio, abierto. Ser entregados a un lugar abierto, sed puestos allí. La traducción que tenemos aquí, en inglés y en español también, piensan que el mejor equivalente es el sentido supremo del pasaje, sed salvos. Sed salvos de vuestro pecado, sed salvos de vuestra inercia espiritual y muerte espiritual, sed salvos de vuestra separación para con Dios. Pero de forma estricta, aquí se nos está diciendo sed puestos en libertad. Y quiero enfocarme en esto porque nos ayuda a entender el significado. Sed salvos de vuestras limitaciones. Si tú no eres salvo, tienes limitaciones. Tu alma está adormecida, como si estuviera muerta. No funciona, no puedes orar, estás apartado de Dios, solamente tienes media vida, no queridos amigos, solamente tienes un octavo de vida. De hecho, tal vez solamente tienes un décimo de vida, porque tienes tu vida material solamente y es la parte más pequeña de la vida en realidad, tan importante como pueda ser. Y eso es lo único que tienes, la experiencia material, el razonamiento material, el pensamiento material, placeres materiales. Sed salvos de vuestras limitaciones, sed puestos en libertad, sed librados, sed puestos en libertad, sed puestos en un área abierta para poder descubrir, salir de vuestro encierro. Eso es lo que dice en efecto este versículo, las restricciones que están en ti, porque estás bajo presión. Estás en esclavitud a esta tierra, eres un mundano, una persona terrenal. No hay nada más en eso en ti. Yo no quiero ser ofensivo con nadie, no quiero ofenderte, sino más bien quiero producir en ti una conciencia. Sed salvos, dice el versículo, sed puestos en libertad, sed puestos al aire libre, sed librados del cautiverio en el que estéis. Ese es el sentido del hebreo, del verbo hebreo que se traduce aquí, sed salvos. Eso es lo que significa esto aquí. Y este es el llamado aquí que viene de Dios. Mirad a mí y sed salvos tus pensamientos, tus planes, toda tu vida está limitada y tú necesitas ser puesto en libertad. Pero ¿qué tipo de libertad? En el mundo hay muchos eventos donde las personas son puestas en libertad para poder enfrentar algo que tal vez no es mucho mejor. Lo vimos, por ejemplo, con Irak. Yo no estoy criticando a nadie que esté presente con nosotros, solamente hago una observación, amigos. Fueron librados de la dictadura y fueron entregados a confusión total, inseguridad, a insurgencia y problemas. De un problema fueron llevados a otro problema. Y también vemos que hay países donde hay un hambre terrible y se hace un esfuerzo de obtener ayuda y las personas son libradas de eso. ¿A qué? A otro periodo de hambruna. Es mejor tal vez, pero no es mucho mejor. Y vemos eso que pasa una y otra vez. Y hay verdaderas liberaciones, claro, pero también hay muchas liberaciones abortivas, como ustedes saben. Y después de la Segunda Guerra Mundial, terminó la guerra. Maravilloso ser librado de las hostilidades de la guerra y de la guerra. Pero hoy no te gustaría el mundo de la posguerra, porque fuimos librados de la guerra, y yo me acuerdo cuando era un niño, las circunstancias de la posguerra, fuimos librados a una austeridad, una gran austeridad, mucho más grande que cualquier cosa que se pueda conocer hoy en día. Y las personas no se dan cuenta cómo somos tan relativamente afortunados hoy en día. Todavía tenemos cosas limitadas, perdón, tuvimos cosas limitadas hasta el principio de los 50. Nadie tenía las cosas que necesitaban durante años después de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera la mitad de lo que se necesitaba. Yo me acuerdo cuando era un niño, lo que me representó cuando los dulces salieron de las raciones. Y es bueno, maravilloso que se terminase la guerra. ¿Y a dónde entramos? A la austeridad durante mucho tiempo. Y no estamos hablando al respecto de este tipo de salvación en absoluto.
aunque puede ser una mejoría, sino que estamos hablando al respecto de ser salvos de la ruina que tenemos, del juicio que tendremos, del castigo por nuestro pecado que enfrentaremos, y ser entregados al amor de Dios, a la transformación de nuestra vida y carácter. Por completo seremos nuevas personas, a poder tener vida, a poder tener vida eterna, a poder tener una liberación maravillosa de algo donde estábamos que era terrible de considerar, y estar ahora en algo que es maravilloso y no podemos ni siquiera describir. Mirad a mí, sed salvos. Esto es lo que dice aquí, el que tu alma sea salva y que vengas a Cristo. Pero mira el texto, por favor. Tengo que decirles varias cosas más. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, las extremidades de la tierra, desde tu perspectiva, donde quiera que tú estés. Si tú vives en cierto lugar y piensas, por ejemplo, en las distancias extremas al este y al oeste, donde quiera que eso sea. Pero ¿cuál es el significado aquí? ¿Qué es lo que quiere decir aquí el profeta? Es decir, él quiere decir, no hay ningún lugar que esté fuera de la misericordia de Dios, y no hay ninguna persona que esté fuera de la misericordia de Dios. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué quieres decir, Isaías? Las personas que viven en esos lugares desiertos tan lejanos y salvajes, pues ellos pueden ser bendecidos por Dios. Las personas que están viviendo en esos lugares congelados, personas también de diferentes culturas, naciones y tipos. Eso es lo que quiere decir aquí en esta en esta poesía de la profecía. Dice que no hay nadie que esté fuera de la misericordia de Dios. Todo tipo de persona puede ser salva. Los que son intelectuales, intelectuales como el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando tú lees de principio a fin la epístola a los romanos, y yo sé que es literatura inspirada por Dios, pero el más grande intelectual que jamás haya existido razona con nosotros a través de esa epístola, y razona para con nosotros, para con gente simple, aquellos que nunca tuvieron ventajas de tan grande educación. Todo tipo de personas pueden ser salvas. Queridos amigos, no hay nadie que sea demasiado ignorante de Dios como para poder ser traído a luz y entendimiento. No hay nadie que sea demasiado vulgar como para poder ser refinado por Dios, por el poder de Dios al venir a Cristo. No hay nadie que sea tan ignorante de Dios como para poder entender, o que no entienda más bien las cosas profundas de Dios cuando ellos son salvos y abre y emancipa su mente. No hay nadie que sea demasiado violento, demasiado horrible, que no pueda ser hecho gentil y sensible. Y esto a través del poder de Dios. No hay nadie que sea demasiado deshonesto como para poder recibir integridad por Dios. Nadie que sea demasiado débil. Ni siquiera nadie demasiado sucio como para poder ser limpiado y ser purificado por el Dios vivo. Eso es lo que significa: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No solamente estamos hablando de un enunciado geográfico, sino que se extiende a todo tipo de persona, a toda condición de hombre. ¿Tú eres descuidado, descuidada en tu temperamento? Pues puedes ser salvo, salva. ¿Eres obsesivo, obsesiva? Puedes ser salvo. Si tú eres una persona obsesiva y el más grande perfeccionista sobre la faz de la tierra, quien se preocupa de cualquier cosa que pase bajo el sol, pues al venir a Cristo tendrás ciertas cosas en tu vida, tendrás un ancla ciertísima que tú sabrás que es así, ciertísimo, definitivo, y estarás a salvo para siempre. Todo tipo de persona, toda condición de ser humano, aquellos que aman su pecado. Ah, ustedes que aman su pecado, mirad a mí, dice Dios, y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Quién nos está llamando? ¿Quién te está llamando a ti? Es Dios. Hemos hablado respecto de Dios ya. Aquel que existe en sí mismo, aquel Dios perfecto, que es conocido a través de sus atributos, a través de sus promesas, a través de sus provisiones. Yo soy Dios. Es la fuente de todas las cosas y no hay ningún otro. Sin Él no hay explicación de la vida. Sin Él no hay esperanza de perdón. Sin Cristo,
quien es Dios, quien vino a este mundo, quien es la segunda persona de la deidad, igual al Padre, y quien sufrió y murió para poder expiar nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar si creemos en Él, tomó nuestro castigo si creemos en Él. Sin Él no hay perdón de pecados, no hay limpieza, no se nos limpia de nuestra culpabilidad, no hay conversión, no hay esperanza del cielo, porque yo soy Dios y no hay más. No hay ninguna otra religión en el mundo, aparte de la fe cristiana, con un Salvador que haya venido del cielo y que haya muerto por pecadores y que se haya levantado de los muertos y que tiene el poder de transformar vidas. Rechazarle a Él es insensato, queridos amigos. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Por qué querrías tú rechazar a Dios? Déjame darte unas historias débiles. Voy a contarte unas cuantas cosas, analogías, parábolas. Supongamos que estás conduciendo y estás en medio de un cierto lugar, un camino solitario en un cierto lugar, por ahí. Has pasado la última gasolinera hace mucho tiempo y estaban todas cerradas. Supongamos. Y ahora tu coche de repente se detiene. Y estás ahí en medio desde la nada y hace mucho frío y viene la neblina descendiendo sobre ti. Te dije que era una historia simple, te lo advertí, simple. Y alguien, de pronto hay luz. En el camino otro coche viene por ahí. Oh, y viene a donde estás y se pone ahí a tu lado y hay un hombre que tiene un bote de combustible para darte, porque tú ya no tienes combustible, pero le dices, no, vete, 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 no quiero ayuda, vete, desaparece, piérdete, puedo yo manejar esto solito este problema. ¿Por qué? ¿Por qué harías una cosa tan tonta y tan insensata, algo tan loco que hacer? O vamos a poner otra cosa, una historia paralela, vamos a suponer. Tienes un pequeño barco motorizado, estás en un estuario en algún lugar y estás disfrutando por ahí. Y de repente el motor se muere. Y hay una marea fuerte que te está llevando al mar abierto. Y entonces eres arrastrado al mar abierto. Y de repente estás viendo las nubes, viene una tormenta. Y estás ahí en este bote frágil con un motor muerto. Y está haciéndose de noche. ¿Qué es lo que te va a pasar a ti? Vas a perecer, seguro que sí. Y viene un bote guardavidas o un barco de la guarda y te dan un cable para arrastrarte. Y de forma inesperada le dices, vete, desaparece, no te quiero, fuera de aquí, piérdete. Hay un problema contigo, estoy seguro. ¿Por qué harías tú una cosa así? Vamos a empeorar la historia. Ahora eres un montañista. No eres muy buen montañista, no tendrías que hacer eso, la verdad que no. Pero te subes ahí a la montaña donde está la nieve y el hielo y te caes. Y te rompes la pierna o te rompes el brazo y estás inmóvil ahí. Y una vez más estás ahí durante un buen tiempo y viene la noche y te vas a congelar hasta morirte si estás ahí. Y alguien de lejos te vio qué pasó y llamaron a las autoridades y viene una ambulancia aérea, un helicóptero y les dices, Fuchi, quítate, no quieres que vengan. Queridos amigos, estamos hablando de tu alma. Estoy hablando del propósito de la vida. Estamos hablando respecto del cielo o el infierno, la eternidad. Y Cristo ha venido ya. No solamente un hombre con un bote de combustible, sino que Cristo vino el Salvador del mundo. Él fue al Calvario ya para morir por los pecados de todos aquellos que son su pueblo y confían en Él. Y Él te salvará. Y Él quitará la culpabilidad de tu pecado y cambiará tu vida y te traerá a Él. Y ya no estarás bajo el juicio de Dios y le conocerás y probarás su fidelidad. Y todos los cristianos afirman que Él es fiel. Una y otra vez verás su fidelidad de forma maravillosa durante toda tu vida. Esta será diferente. Serás una persona rescatada, un alma a salvo, un alma a salvo. Y tú dices, quítate, vete, no te quiero, Dios, fuera de aquí. ¿Por qué despreciar a Dios?
Qué orgullo se mete en nuestro corazón, cuánta insensatez, qué incredulidad. Este es un llamado para las almas. Este es el llamado más maravilloso, las promesas más hermosas, la apelación más maravillosa, el llamado más maravilloso que te puedes imaginar. Es Dios Todopoderoso, mírame a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, todo tipo y condición de persona puede mirar a Dios. Yo tendré misericordia si vienes, dice Dios, porque yo soy Dios y no hay más. El versículo 24, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia. Él me da una justicia imputada, acreditada, que será mi boleto al cielo. Es la justicia de Cristo, imputada, acreditada a mí, porque he confiado en Él. Y fortaleza, nueva vida. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a Él vendrán todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, es decir, la iglesia de Cristo en todas las épocas del mundo. La más grande invitación en el mundo, el llamado de Dios a tu alma, su promesa, Él ha prometido salvarte. Esa promesa Él la guarda y la ha guardado en la experiencia de millones y millones y millones de personas a través de los siglos de este mundo, por todas partes del mundo. Más grande imperio que ningún otro imperio en el mundo, es decir, la suma total de todas las personas que en la historia del mundo han confiado en Cristo y han probado su fidelidad y han venido a Él. Ven a Él, queridos amigos. Arrepiéntete de tu pecado, amigo mío. Acércate de forma secreta y callada en tu corazón. Ríndele tu vida a Cristo. Confía en Él. Clama a Él. No confíes en ninguna justicia imaginaria que tú tengas. Solamente confía en Él. Y Él, con toda certeza, te salvará. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos a todos, Señor, esta noche, obra en todo corazón. Líbranos, Señor, de nuestra insensatez, nuestra terquedad y nuestra resistencia en contra de ti, resistencia a este llamado de gracia divino, que podamos venir, Señor, para que podamos encontrar a Cristo, porque tenemos que tenerle, Señor, necesitamos conocerle y lo pedimos por amor a su nombre. Amén.